Saludos, apreciados participantes. Esta tarde es propicia para dar inicio a la actividad síncrona pautada para el día de hoy. El propósito de esta actividad síncrona es abordar el pasivo corriente, el examen del pasivo corriente. Eh, Y una de las razones fundamentales es porque es una partida que tiene que ser observada muy de cerca y su razón es que en ella están las bases fundamentales de la salud financiera de la empresa. En este sentido, desglosaremos el siguiente contenido. Esta breve introducción con el objeto de establecer que el examen del pasivo corriente realmente forma parte de la actuación del auditor interno, cuando él se va a pronunciar sobre la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Eh, es muy importante, como ya vimos, porque él influye directamente sobre el flujo de caja de la empresa y cuando hablamos del pasivo, hablamos de aquellas obligaciones, como lo vamos a ver más adelante, que la empresa debe darle respuesta de manera oportuna para no perder, si se quiere, esa posición, esa ventaja que pueda haber obtenido en la gestión transparente de la administración financiera de la empresa. Entonces, vamos a tratar de entender qué es el pasivo corriente, cómo se controla y cómo se audita. Y por otra parte, vamos a ver los procedimientos de auditoría. Cuando nosotros hablamos de entender qué es el pasivo circulante, entonces ya comenzamos a quitar las capas que puedan existir para nosotros llegar a la raíz de lo que andamos buscando. En este sentido, podemos decir que el pasivo corriente son obligaciones financieras de una empresa que deben ser liquidadas en un periodo no mayor de un año o de un ciclo normal de las operaciones. Brian Beer, él plantea precisamente esa postura, la cual comparto, porque realmente el pasivo corriente es aquella obligación que debe ser honrada por la empresa en el término no mayor de 360 días de un año comercial. Y es por ello que también vamos a decir entonces que nosotros, permítanme apagar el video porque el internet está como muy lento. Y entonces, cuando nosotros desglosamos qué son exactamente estas obligaciones a corto plazo, ajá, por qué un control interno bien concebido es indispensable para su gestión eficiente y cómo la auditoría nos asegura que están presentadas de forma correcta y transparente. Es por eso cuando hablamos de comprensión, entonces comprender el pasivo corriente no es solo una cuestión contable, es clave para evaluar la liquidez de la empresa, su capacidad para cumplir con sus compromisos inmediatos y en última instancia para tomar decisiones financieras bien informadas. Entonces, en términos sencillos, el pasivo corriente también es conocido como pasivo a corto plazo. Agrupa todas aquellas obligaciones o deudas que una empresa debe liquidar, es decir, pagar en un periodo de tiempo relativamente corto.
¿Y a qué nos referimos con ese término corto? Generalmente hablamos, como se dijo, un plazo no mayor de un año. Sin embargo, es importante destacar que en algunos sectores, con ciclos operativos muy largos, en este plazo podría extenderse un ciclo normal de operaciones de la empresa si este fuera mayor de 12 meses. Lo fundamental es que son deudas que la empresa tiene que afrontar en un futuro cercano. Ahora bien, para entenderlo mejor, veamos sus características clave. Fíjense que primeramente se desprende de la lámina y como ya mencionamos, su naturaleza es a corto plazo. Esto significa que su vencimiento está a la vuelta de la esquina, a diferencia de un préstamo hipotecario que pagaremos durante 20, 30 años, probablemente. Continuando la posición que tenemos allí en la lámina, entonces también nosotros vemos la exigibilidad. Estas obligaciones son exigibles porque la empresa tiene un compromiso firme de pagarlo, no es algo opcional. Son deudas reales y concretas que deben ser saldadas. Y por último, como tercero y no menos importante, su origen. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de su origen, muchos de estos pasivos surgen directamente de las operaciones diarias y el financiamiento operativo de las empresas. Pensemos en la compra de materia prima a crédito, el pago de la nómina. Son partes de la rutina para que la empresa siga funcionando. Ahora bien, es crucial diferenciarlo del pasivo no corriente que aunque no es lo que andamos persiguiendo o buscando en esta actividad, como su nombre lo indica, son las obligaciones a largo plazo, aquellas que las empresas tienen más de un año por pagar como un préstamo hipotecario, como ya dimos en el ejemplo, o la emisión de bonos a varios años, la distinción entre corriente y no corriente, entonces es fundamental para analizar la liquidez y solvencia de una compañía. Entonces, ya eso lo veremos brevemente más adelante. Ahora bien, otro aspecto muy importante que tenemos en la clara definición, este, vamos con ejemplos concretos, los cuales son los componentes más comunes que encontramos dentro del pasivo corriente de una empresa. Entonces, identificarlos es clave para entender cómo se gestionan y auditan estas obligaciones. Ahora bien, el primero y quizás el más frecuente son las cuentas por pagar a proveedores. Imaginen que su empresa donde ustedes se desempeña compra materia prima o suministros a crédito. Esa deuda con el proveedor que usualmente debe pagarse entre 30, 60, 90, 120 días es una cuenta por pagar. Es una obligación directa por bienes o servicios recibidos. Luego tenemos el préstamo bancario a corto plazo, que son los créditos que una empresa toma de un banco y que deben ser devueltos en menos de un año. Por ejemplo, una línea de crédito rotatoria o un préstamo de capital de trabajo por 6 meses. Similar a los préstamos son los documentos por pagar. Estos son compromisos más formales. Sin embargo, no quiere decir que los otros no sean legales, como los pagarés o las letras de cambio que la empresa ha firmado y que también vence en el corto plazo. Podemos decir en 9 meses, ¿verdad? Ahora bien, un componente muy importante y a veces mal interpretado es la porción corriente de la deuda a largo plazo,
que es el último punto que tenemos allí en la lámina, ¿verdad? Eh, Imaginemos por un momento que un préstamo de 5 años que la empresa obtuvo. Cada año una parte de ese préstamo vence. Ahora bien, la porción principal de ese préstamo que debe ser pagado en los próximos 12 meses se reclasifica del pasivo a largo plazo al pasivo corriente. Es decir, la parte que se vuelve a corto plazo. Ahora bien, más allá de estas, existen otras obligaciones corrientes que vemos a diario. Allí tenemos los impuestos por pagar, que todas las empresas tienen obligaciones por pagar los impuestos sobre la renta, el impuesto de valor agregado. eh, Estas son obligaciones fiscales que aún no han sido desembolsadas al cierre del periodo contable. Entonces, por ello es que son pasivos corrientes. Por otra parte, tenemos los sueldos y salarios por pagar si la empresa tiene una quincena o un mes o una semana de trabajo por sus empleados o trabajadores que aún no ha pagado al cierre del periodo. Ese monto se convierte en un pasivo corriente. Es un servicio que ya se recibió, pero está pendiente de pago. Por otra parte, también tenemos los gastos acumulados o las acumulaciones. Este, Aquí podemos incluir los gastos que se han incurrido, pero que todavía no se han pagado ni se ha recibido una factura. Un ejemplo típico de esta situación, esto es los intereses acumulados de un préstamo que se pagarán el próximo mes o los servicios de energía eléctrica que ya se consumió, pero cuya factura aún no ha llegado. Y finalmente tenemos en esos ejemplos los anticipos de clientes, ¿verdad? Esto es un pasivo interesante. Es dinero que nuestra empresa recibe de un cliente por un producto o servicio que aún no ha sido entregado, es decir, recibido por ellos. Hasta que no entreguemos o prestemos ese servicio, el producto, tenemos una obligación con ese cliente, un anticipo recibido que tiene que ser clasificado en el estado de la situación patrimonial a la fecha de cierre. Recuérdense que en todos los pasivos de un periodo tienen que ser registrados en el periodo donde se generaron o donde se obtuvo el compromiso. Entonces, como ven, el pasivo corriente es un grupo diverso de obligaciones, todas con la característica común de ser deudas de la empresa que deben entender el futuro y que se debe entender no solamente, sino también que se deben eh, cancelar, ¿ok? En el futuro inmediato, y su correcta identificación y registro es el primer paso para una gestión financiera sólida. Continuando con este recorrido interesante, llegamos al control interno sólido para el pasivo. ¿Y por qué digo sólido? Porque el control interno tiene que ser bien concebido, bien diseñado en función a los riesgos a que está sometida la partida que está sujeta a control. Coso anteriormente nos decía que el control interno era responsabilidad de la alta gerencia. Hoy en día el mismo Coso, avanzando en la corresponsabilidad, precisamente entonces él habla de que todas aquellas personas intervinientes en el proceso son responsables del control interno. Con este preámbulo entonces tenemos la importancia del control interno. Y ahora exploraremos los diversos componentes del pasivo corriente que ya lo vimos en la lámina anterior. Este, mm, eh, Tenemos que hablar cómo abordamos el control interno de esa partida para la seguridad de nuestra empresa. Entonces, allí tenemos prevenir los errores y fraudes en las obligaciones. En la misma lámina podemos ver garantizar la exactitud e integridad de los registros contables,
asegurar el pago oportuno de la deuda, optimizar la gestión del flujo de caja y la liquidez, y por último tenemos ahí el cumplimiento normativo y legal. Por un momento podemos sentarnos a reflexionar en el control interno como un sistema de seguridad de la empresa. Es el conjunto definido como tal, ¿verdad? Entonces, si lo definimos así, es el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que se diseñan e implementan para asegurar que las cosas que se hagan bien, de manera eficiente y honesta. Entonces, fíjense que ahí está la concurrencia de tres elementos que son que se hagan bien, que sean eficientes y sobre todo la honestidad. Ahora bien, cuando hablamos específicamente del pasivo corriente, tener un control interno sólido, un control interno bien diseñado, bien implementado y evaluado periódicamente es absolutamente vital por varias razones clave. Primero, y quizás lo más obvio, nos ayuda a prevenir errores. Y lo que es aún más grave, fraudes sin controles adecuados, es muy fácil que se registren deudas incorrectas, que se paguen dos veces la misma factura o incluso que se desvíen fondos. Un buen control interno actúa como un escudo protector, como un escudo repelente. Seguidamente en el segundo punto. Entonces, eso nos garantiza la exactitud y la integridad, como lo vimos en la lámina, de los registros contables. Entonces, queremos que la información financiera que presentemos esté bien reflejada en la realidad. Seguidamente nos permite, como lo dijimos, cumplir con los proveedores y acreedores al tiempo, no solo que es una obligación legal, sino que también es crucial para mantener una buena reputación y las relaciones comerciales sólidas. Un control interno eficaz nos alerta sobre los vencimientos y facilita el proceso de pago. Es decir, que el procedimiento, el proceso debe estar concebido de manera tal que surjan las alertas anticipadas antes de su vencimiento y que facilite su pago. Ahora bien, como cuarto punto, como lo vimos allá, ¿verdad? Un control interno bien diseñado nos ayuda a optimizar la gestión del flujo de caja y la liquidez. Al tener un control claro sobre lo que debemos y cuánto debemos pagarlo, podemos planificar mejor nuestro desembolso, evitar sorpresas y asegurar que siempre tengamos suficiente efectivo disponible para cumplir con nuestras obligaciones. Sin este control corremos el riesgo de enfrentar situaciones problemáticas de liquidez, lo que puede poner en aprieto las operaciones de la empresa en un momento determinado. Ahora bien, reflexionando sobre lo que, lo que se ha expuesto, entonces un control interno efectivo sobre el pasivo corriente no es un lujo, es una necesidad estratégica. Hay que verlo así realmente. Eh, Hoy en día, por eso es que el contador público, más allá de ser auditor, más allá de hacer registro contable, es un asesor estratégico. Ahora, eso nos da la confianza de que nuestras obligaciones o las obligaciones de la empresa, para ser más específico, a corto plazo, se manejen de forma segura, precisa y eficiente, lo cual es fundamental para la estabilidad y el éxito a largo plazo de cualquier organización. Entonces, así pasamos a los componentes del control interno. Ahora bien, tenemos que profundizar en los componentes esenciales que forman un sistema de control interno efectivo sobre el pasivo corriente. No se trata solo de tener una idea general, son acciones y procedimientos muy específicos que implementamos en el día a día. Primeramente tenemos eh,
el pilar fundamental que es la autorización adecuada. Esto significa que todas las obligaciones que la empresa asume, cada una que contrae, debe estar formalmente aprobada por el personal con la autorización pertinente. Es decir, lo que no está aprobado no procede. Entonces, no queremos que cualquier empleado pueda generar una deuda a nombre de la empresa sin un visto bueno, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de esto, una orden de compra grande debe ser aprobada por el gerente de compras o por finanzas. Un contrato con un nuevo proveedor debe tener la firma de un directivo. Esta autorización asegura, lógicamente, que la obligación es legítima y está alineada a los objetivos de la empresa. Entonces, seguidamente, en segundo lugar, y este es uno de los principios más importantes del control interno, que es la segregación de las funciones. Es una medida de seguridad crucial y consiste en separar las responsabilidades clave de manera que ninguna persona tenga el control sobre una transacción de principio a fin. Luego, en tercer lugar, tenemos que es vital el registro oportuno y exacto. Una vez que la obligación se ha incurrido, la autorización debe ser registrada de inmediato y por el monto correcto del sistema contable. No podemos esperar semanas para registrar una factura del proveedor. Recuerden, hoy en día los sistemas se actualizan automáticamente y los sistemas de gestión y los sistemas de información requieren de información veraz, pertinente y oportuna. Y entonces, cuando estamos hablando de la gerencia asertiva, toda la información tiene que ser generada oportunamente. Y la segunda parte del componente del control interno tenemos la documentación soporte, es decir, eh, nos estamos refiriendo cuando continuamos con el desarrollo de los controles internos clave para el pasivo corriente, cada obligación, cada gasto tiene que estar debidamente soportado, ¿verdad? Debe estar respaldada la documentación con documentación adecuada. Por otra parte, otro control crucial son las conciliaciones periódicas. Es decir, visto así, implica comparar regularmente los registros de las cuentas por pagar con los estados de cuenta que recibimos de nuestros proveedores. Es decir, tenemos que estar en continua verificación del movimiento de esta partida porque recuerden que afecta directamente el flujo de efectivo. Y por último, tenemos, no menos importante, la revisión y aprobación de los pagos. Antes de que cualquier dinero salga de la empresa para liquidar un pasivo, el pago debe ser revisado, recibido y aprobado por la persona autorizada, diferente a quien originó la compra o el registro de la factura. Es decir, que cada una de las etapas del proceso tiene que ser ejecutada por una persona completamente distinta. Hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a esto, porque muchas veces un control férreo eh, que implique también la excesiva intervención de personas para nosotros, este, hablemos precisamente de segregar funciones, el control no tiene que ser costoso porque tiene que ser viable. Ahora, esta revisión final asegura que se está pagando la cantidad correcta. Así llegamos a que en la auditoría del pasivo corriente. Entonces, hemos hablado de que el pasivo corriente y por ende el control interno bien fundamentado, bien diseñado y bien implementado es esencial. Ahora podemos pasar a la tercera pieza de este rompecabezas, la auditoría del pasivo corriente. La auditoría es esencial, es un examen independiente de los estados financieros de la empresa, porque cuando un auditor se enfoca en el pasivo corriente, su objetivo principal es determinar si estas obligaciones
están presentadas de manera razonable y justa. ¿Dónde? En los estados financieros, de acuerdo con los principios contables aplicables, como las normas de información financiera, lógicamente debidamente aprobada por el colegio y adoptada por el colegio eh, de contadores públicos. Pero quiero que se preste especial atención a un punto de mucha importancia aquí. En la auditoría del pasivo corriente hay un riesgo inherente y una preocupación central para el auditor: la integridad. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que el auditor está enfocado en asegurar de que no existan pasivos significativos que hayan sido omitidos o de no estar registrados en los libros de la empresa. Es decir, nos estamos refiriendo a la inmaterialidad contenida en las normas de internacionales de auditoría. Ahora podemos imaginarnos por un momento que una empresa es relativamente fácil de olvidar, de registrar una deuda o incluso esconderla, para que sus estados financieros parezcan más solventes de lo que realmente son. Contabilidad creativa. Bueno, esa respuesta la tenemos que dar a quienes que nos desempeñemos y lo permitamos. En contraste a eso que estamos planteando, un activo inexistente es más difícil de falsear sin evidencia. Por eso, el auditor dedica mucho esfuerzo a la búsqueda del pasivo no registrado. Ahora queremos evitar sorpresas desagradables donde después de la auditoría aparezcan deudas sustanciales que no están reportadas. Ahora, siguiendo el hilo conductor, direccionador de lo abordado, la auditoría del pasivo corriente no solo confirma que lo que está registrado es correcto, sino que también y de manera muy importante busca descubrir lo que no está registrado, asegurando que la imagen de las obligaciones de la empresa sean completamente confiables. Entonces, antes de pasar a la nueva lámina, entonces nosotros debemos verificar el pasivo corriente, asegurar que no existen pasivos no registrados y debemos confirmarlo según las normas de información financiera. Ahora bien, así tenemos entonces las afirmaciones claves en la auditoría. Perdón, vamos a hacer referencia a a las afirmaciones como las preguntas fundamentales que el auditor se hace cada cuenta en los estados financieros. Son los puntos sobre los cuales se busca evidencia. Para el pasivo corriente hay cinco afirmaciones principales que guían todo el proceso. Primeramente, tenemos la afirmación de la existencia. Aquí el auditor se pregunta: ¿realmente existen estas obligaciones que la empresa tiene registradas? Luego, y aquí volvemos a la que les mencioné como la más crítica para el pasivo, esta afirmación de integridad. Esta es la pregunta inversa, pero vital. Y es que se han registrado todos los pasivos de manera que la empresa tenga total plenitud de ellos. No falta ninguna deuda importante. Como le decía, ¿ok? Entonces el riesgo aquí es la omisión. El auditor busca activamente pasivos no revelados o no registrados. Como tercera afirmación, es el derecho y las obligaciones. Aunque es más común para los activos, para el pasivo se enfoca en las obligaciones. Y la pregunta es: ¿la empresa está realmente obligada legalmente a pagar esa factura? Eso hay que verificarlo. Por otra parte, tenemos la evaluación y la asignación. Entonces, también allí hay una afirmación que busca responder la siguiente interrogante: ¿los pasivos están registrados por el monto correcto, en la moneda adecuada, en el periodo contable que le corresponde? Entonces, no solo importa que exista, sino que su valor sea preciso y que se haya reconocido
en el momento justo. Y por último, tenemos la presentación y la revelación. Aquí la pregunta entonces sería, con fundamento de lo que acabo de decirle, los pasivos están clasificados, están descritos y revelados apropiadamente en los estados financieros y en sus notas. Se distinguen claramente los pasivos corrientes de los no corrientes. O por último, están todas las notas explicativas necesarias como las tasas de interés o los vencimientos de los préstamos. Entonces, entender estas afirmaciones es fundamental porque cada procedimiento de auditoría, como lo vamos a ver al final, busca realmente obtener evidencia para sustentar una o varias de estas formulaciones. Así tenemos los procedimientos para auditar el pasivo corriente. Entonces tenemos primeramente la planificación y evaluación de riesgo, es decir, tenemos que comprender el control interno relacionado con el pasivo corriente e identificar y evaluar los riesgos inherentes a la incorrección material, como ya se lo di anteriormente. Y fíjense que como un punto segundo en esta lámina, me disculpan que la haya recargado un poco, pero es necesario que la tengamos allí como una información que realmente siempre nos oriente a practicarla en el procedimiento. Y no es otro que la circularización de los saldos, analizar los pagos posteriores, la revisión de las facturas de contrato, la conciliación de los saldos, análisis de las cuentas de los gastos acumulados, los pasivos acumulados, lógicamente, la verificación de las deudas, sobre todo las bancarias a corto plazo, la revisión de las provisiones y los cortes de operaciones que tienen que realizarse oportunamente. Ahora bien, como tercer y último punto, tenemos la conclusión y documento. Entonces, evaluar los resultados de los procedimientos de la auditoría forma una opinión sobre la razonabilidad de los saldos del pasivo corriente en los estados financieros, porque es necesario documentar todos los hallazgos y las evidencias obtenidas durante la auditoría. Entonces, aquí podemos ver la revisión de la documentación, la confirmación de los proveedores, la búsqueda del pasivo no registrado, los cortes de las operaciones, como se lo enumeré anteriormente. ¿Y por qué el corte de las operaciones? Porque debemos verificar que las compras y los gastos estén registrados en el periodo contable correcto. Es decir, no podemos tener una fachada posfoliada. Y la revisión de los desembolsos del efectivo posterior al cierre, debemos controlarlo, analizar la correspondencia con los proveedores y la revisión de las actas del directorio con los comprometidos. Entonces, fíjense cuán importante es eso que acabamos de ver, porque eh, la confirmación de esos procedimientos nos permiten un corte de operaciones. Estos procedimientos aseguran que las transacciones de compras y gastos estén registradas en el periodo contable correcto, como lo dijimos anteriormente. Ahora, esto solo son algunos de los procedimientos que podemos aplicar. No necesariamente son definitivos, pero son esenciales para obtener una imagen clara y confiable del pasivo corriente. Entonces, ahí tenemos uno de los aspectos eh, más importantes que hemos podido analizar en el desarrollo de esta presentación. Entonces debemos analizar, por último, los gastos acumulados e impuestos, para verificar su exactitud, la revisión de los proveedores y asegurarnos de que toda la información sobre el pasivo corriente esté adecuadamente detallada en la nota de los estados financieros. Ahora bien, este, hemos recorrido un camino completo donde las definiciones de que son esos compromisos inmediatos que llamamos pasivo corriente, pasando entonces por la indispensable función del control interno para su gestión hasta los rigurosos procesos de auditoría que nos garantizan su fiabilidad. Entonces quiero que se lleven una reflexión clara de esta presentación del pasivo corriente. No es solo una línea
del balance general. Es un reflejo dinámico de las operaciones diarias de una empresa y tiene un impacto directo y crucial en su liquidez y salud financiera a corto plazo, como lo dijimos en la primera lámina. Una gestión descuidada y una auditoría superficial pueden llevar a la empresa a desagradables situaciones que pongan en riesgo la continuidad del negocio. Entonces, por el contrario, una administración eficiente y transparente del pasivo corriente respalda los controles internos sólidos y verificada por la auditoría. Eso es lo que buscamos primeramente, verificar la solidez del control interno, ¿verdad? Entonces, no solo asegura el cumplimiento normativo, sino también genera confianza en las inversiones de los bancos y los proveedores, y en todos los interesados en el comportamiento de la empresa. Es decir, que es un pilar para la estabilidad financiera y el crecimiento sostenible de cualquier organización. Entonces, fíjense que hemos llegado así al final de este recorrido. Es muy importante, eh, es muy importante que repasemos y profundicemos en cada uno de estos momentos, porque cuando como auditores nos corresponde levantar las, levantar las capas para llegar a la raíz del asunto, como dicen los japoneses, ¿ok? Que es una herramienta que para llegar a la raíz del problema, que ellos la llaman nemawachi. Entonces, si nosotros removemos todas las capas y llegamos a la profundidad del asunto, nosotros podemos desvelar la situación verdadera de la empresa en un momento determinado, que es nuestra obligación como contadores independientes, con esa independencia mental, con esa autonomía presupuestaria que no nos va a permitir flaquear y lógicamente cuando nos referimos a la actuación del contador público transparente, íntegra, también hacemos referencia a lo que es ese marco axiológico, a lo deontológico que nos invita a tener un comportamiento transparente para que nuestra opinión, si llega a traspasar fronteras, sencillamente sea aceptada. Demos fe pública de lo que está allí con una responsabilidad social que realmente nos va a llevar a lo que es una actuación transparente. Es por ello que nosotros también debemos normalizar la actuación de las auditorías tomando como referencia las normas ISO. Sin embargo, cuando no estemos normalizados, pero si no estamos normalizados, pero también podemos ver las normas, tomar como fundamento para nuestra opinión las normas de información financiera, tomar los principios generalmente aceptados también de la contabilidad, las normas internacionales de auditoría, es decir, ese marco normativo también que el Estado día a día va emitiendo para que haya un comportamiento general y aceptado por el marco normativo, entonces el auditor también está en la responsabilidad con las pruebas sustantivas y con las pruebas de aplicación de que nos ajustemos precisamente a ese marco que nos lleva a la transparencia, a la integridad como profesional del área. Hasta luego, tengan una feliz noche. Nos vemos en el segundo encuentro 5.